Director Bieito, el PSOE viene de vivir una semana muy complicada, por decirlo de forma suave. Em, ¿Tú crees que estamos asistiendo al desmoronamiento del sanchismo, como le pasó al felipismo a mediados de los 90? Sin ninguna duda, yo creo que efectivamente estamos en el desmoronamiento del sanchismo, pero hay diferencias sobre el felipismo. En primer lugar, el felipismo tenía presupuesto. Es que estamos ante un señor, Pedro Sánchez, que quiere aplicar su manual de resistencia a toda costa. La democracia es mucho más que un manual de resistencia. La democracia es cumplir con una serie de hábitos, de costumbres, de pautas y de normas que Pedro Sánchez ha decidido arrasar con ellas. Por tanto, la gran diferencia entre la caída del felipismo y la caída del sanchismo es que el sanchismo se arrastra por el barro, se resiste a marcharse, y el felipismo tuvo la dignidad de irse en el momento oportuno e, insisto, con las pautas democráticas convencionales del momento. Por tanto, estamos entre dos momentos parecidos en cuanto a los escándalos de corrupción, pero muy diferentes en cuanto al contexto de respeto a la democracia. Yo no recuerdo aquello, claro, o no al menos tan bien como tú, pero lo que sí veo es que se acumulan los frentes. Tenemos el frente judicial, el frente político y el frente orgánico o interno. En el frente judicial lo estamos viendo: detenciones, registros, 2 secretarios de organización en prisión. El hermano del presidente en mayo irá a juicio. La mujer investigada en una instrucción por 5 delitos, hidrocarburos, mascarillas, empresas públicas, ya no sabemos qué más. Pero es que luego está el político, Bieito, que es muy importante. Esta semana venimos de que el gobierno pierda por segunda y definitiva vez la votación de los objetivos de estabilidad, que son con los que se supone que tiene que elaborar unos presupuestos. Es que los que tienen vigor son del año 2022, ya ni siquiera 2023, del año 2022. Y incluso ha perdido el escaño de Ábalos, no tiene Junts la legislatura bloqueada. Pero yo creo que todo el problema viene en un pecado original, que es no aceptar la derrota de las elecciones del 23 de julio del 2023. Es decir, Pedro Sánchez perdió las elecciones ese día. Y evidentemente el Partido Popular las ganó, pero no con con el suficiente margen como para gobernar. Entonces habría dos posibilidades: o ceder y permitirle al Partido Popular gobernar, que era improbable dada la personalidad de Sánchez, o convocar unas nuevas elecciones para que la sociedad se pronunciase. Pero él no solo no aceptó la derrota, sino que se conjuró con todos los partidos minoritarios que apenas suman 1.300.000 votos en un país de casi 50 millones de habitantes. Es que no puedes tener chantajeado a todo un país por el voto de unos partidos muy, muy minoritarios, y cuando digo muy minoritarios es que apenas tienen 300.000 votos algunos de ellos. Y sin embargo, ese para mí es el pecado original de Pedro Sánchez en esta legislatura. Como consecuencia de eso, 3 años sin presupuesto, eso es profundamente antidemocrático, y como consecuencia de eso, un deterioro que, vuelvo a insistir, la gran diferencia sobre el felipismo es que aquí la corrupción ha llegado al corazón del Consejo de Ministros. Ábalos era ministro de Transportes. María Jesús Montero está ahora afectada porque no es solo el expresidente de la SEPI, que era su número 2 y su brazo derecho en todo momento, es que también está el número 3, pero es que está la SEPI de Ocikov, está el rescate de Prosultra, y tenemos que hablar del feminismo. El feminismo aquí no se podía ser feminista si no era socialista. Han hecho una ley absolutamente desnortada, y con esa ley, la ley del sí es sí, ahora resulta que los que no cumplían absolutamente ni el más elemental estándar de comportamiento en esa materia son los dirigentes socialistas. Ese es otro frente. Yo creo que algo dentro del PSOE se ha roto. Esta semana no dejamos de escuchar que asistimos al Me Too. Ya hay 4 dirigentes señalados y mujeres acusadas de connivencia, de tapar lo que sucedió. Mujeres, hablamos de mujeres en lo más alto de la jerarquía socialista, de la propia María Jesús Montero, a la que tú mencionabas, de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, de la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, de la portavoz del gobierno, que hace solo un mes comía con Paco Salazar, Pilar Alegría. Y creo que esto además de alguna manera ha
reactivado la célula durmiente del possanchismo. Porque yo creo que cuando el Partido Socialista perdió las elecciones municipales y autonómicas del año 23 y en una huida hacia adelante Sánchez convocó las generales, ahí, que en realidad todas las encuestas daban que no iba a poder seguir gobernando, empezó a haber una serie de movimientos sucesorios, encabezados, por cierto, por Adriana Lastra y esta comandilla asturiana, también el presidente asturiano, Adrián Barbón. Y esa célula que se quedó durmiente después en los famosos 5 días en que Pedro Sánchez se retiró a reflexionar hasta ver qué sucedía, ahora se está reactivando. Y eso ya no tiene marcha atrás, porque los propios del Partido Socialista saben que esto no tiene marcha atrás. No, no tiene marcha atrás, yo estoy de acuerdo contigo. Quería hacer un apunte más dentro de las mujeres del PSOE que se comprometen a defender el feminismo y después la realidad no es así. Es la número 2 del Partido Socialista Gallego, del PSDG, Lara Méndez. Esta le había pedido a una de las mujeres que denunciaban a José Tomé, al presidente de la Diputación de Lugo, que no siguiera adelante con la denuncia. Y hay cruzados WhatsApps entre ellos, ¿no? Entre ellas. Yo quería hablar de las elecciones, en la línea de lo que tú acabas de señalar. Yo tengo una información desde dentro de Moncloa de que desde luego se barajó seriamente la posibilidad de hacer una convocatoria de elecciones en los primeros meses del próximo año. A mí me costaba siempre creer eso y me sigue costando creer que pueda ser así, por una razón, porque Sánchez ha demostrado que él solo sabe gobernar en situaciones de ventajismo. Él no es un hombre que sepa enfrentar las dificultades. Él en realidad siempre ha ido a las situaciones de ventaja. Entonces, él necesita quedarse en la Moncloa. Él, cada mes que está en la Moncloa, es un mes que cree que tiene recursos para defenderse del panorama que tiene, ¿no? Pero a mí me parece en este momento que no va a tener más remedio que convocar elecciones. Va a ser muy insostenible y sobre todo cada mes que pase sin convocar elecciones, el deterioro, en primer lugar, del resultado y en segundo lugar, el deterioro de su propia imagen y el deterioro del país y el deterioro de la sociedad va a ser mayor. Es que llegar a unas elecciones dentro de 19 meses, que sería la convocatoria ahora legal, manteniendo el status quo actual, sería tremendo para la democracia, para la sociedad española y sobre todo para él. Porque él, pues, efectivamente, él tan preocupado de cómo voy a pasar a la historia, pues todavía puedes corregirlo, Y ¿sabes? para el Partido Socialista, Bieito, porque a mí me da la impresión de que si siguen dejando, o sigue dejando, porque al final esto es una decisión unipersonal de solo una persona que se llama Pedro y se apellida Sánchez, al final el PSOE va a tener que cambiar de nombre, como pasó con la CIU del 3%, y concurrir a las elecciones con otro nombre. Al final va a necesitar una refundación y llamarse de otra manera. Es que van hacia ese acantilado. Ahora bien, yo me adelanto a la pregunta, eso que nos harán mucho esta Navidad, seguro que amigos, familiares en las sobremesas, de si adelanto o bunkerización. Y yo me inclino por pensar que todavía en este punto está en la bunkerización. Sí, yo también. Y te digo por qué. La derecha está en 190, 200 escaños, según todas las encuestas, menos el CIS, que como está manipulada, ni la mencionamos. La izquierda está dividida en 3 marcas: PSOE, Podemos, Sumar. Es verdad que puede decir, Sánchez puede tener la tentación de decir, así aglutino el voto útil de la izquierda. Ya, pero eso es un arma de doble filo, porque son 3 contra 2 y 3 son multitud. Y luego porque él cree que puede seguir parcheando unos presupuestos de otra legislatura, y es que lo ha hecho hasta ahora y puede. Hay miles de recovecos con gastos reservados, con moviendo créditos de un lado a otro, y luego porque los fondos europeos, y no se nos olvide, duran hasta diciembre de 2026. Pero claro, hay otra variable, que es el ciclo electoral autonómico. Va a pegarse un batacazo en Extremadura el PSOE, después en Aragón, que se confirma que habrá elecciones en febrero, más tarde en Castilla y León y en Andalucía. Y ahí sí, yo creo que ya en medio de esa melé el partido tiene que reaccionar, porque o reacciona o se lo llevan por delante. Yo creo que ya se lo ha llevado por delante. Sí, prácticamente todo lo que es el socialismo mediterráneo, Grecia, Italia, Francia, los partidos socialistas clásicos desaparecieron.
Es decir, bueno, en Italia con una huida de Bettino Craxi al extranjero. Espero que no termine Pedro Sánchez también huyendo al extranjero de noche y en un Falcon. Pero a mí me parece que efectivamente Pedro Sánchez ha deteriorado, se ha llevado por delante al Partido Socialista. Yo ya en algunas tertulias con compañeros muy muy cercanos al PSOE, me he encontrado con gente que dice, no, esto es el sanchismo, no es socialismo, no, sin duda alguna. Lo que ocurre es que el sanchismo está ocupando la sede de Ferraz, que es la sede del PSOE, esto utiliza las siglas del PSOE y está en el gobierno en nombre del PSOE. Entonces el sanchismo en este momento es sinónimo de socialismo. No se puede disociar una cosa y otra. Y además, lo que más remueve por dentro es el saber que empezaron a hacer esto desde el primer día. 2 días después de ser elegido Pedro Sánchez secretario general del Partido Socialista en 2017, Santos Cerdán se reunió con un directivo de Acciona. 2 días después de las primarias, es decir, antes de llegar a la Moncloa. Es que el que defendió la moción de censura en esa tribuna frente a Mariano Rajoy fue José Luis Ábalos. Importaron una trama que ya estaba hecha en Navarra y nos la metieron en el gobierno de España, invocando ese mensaje de la limpieza y la regeneración. Y tú hablabas antes del pecado original en esta legislatura, que fue el no asumir que había perdido las elecciones. Yo voy más lejos, no creo que fuera un pecado original, sino que creo que fue un acto de corrupción política. Cuando tú intercambias 7 votos por una ley de amnistía para los que te están permitiendo una investidura, es una corrupción política, porque estamos asistiendo a una triple corrupción: política, económica e institucional. La económica la estamos viendo, la política fue esa ley de amnistía y la institucional la tenemos con la condena en negro sobre blanco al fiscal general del Estado por revelación de secretos, en una trama contra una rival política del gobierno de España y en primera persona de Pedro Sánchez. Pues me temo, Ana, que vamos a seguir en los próximos días y en esta nueva sección que hemos creado de verdades incómodas, vamos a seguir hablando de estas cuestiones, porque el rosario de escándalos es tan grande que todas las semanas tendrán ustedes la oportunidad de escuchar a Ana hablando Y alimento. de las verdades incómodas de la vida política española. Eso es.